Aznar llegó a Ceuta con el pecho inflado y se fue con el nombre de sus muertos pegado en la solapa. Lo que pasó a la salida de esa intervención no estaba en ningún guión. Vecinos que lo esperaban en la calle, cara a cara, sin micrófonos de cortesía, le gritaron «asesino». Eso ocurrió. Ocurrió delante de las cámaras, en la ciudad que él mismo eligió como escenario de su regreso político. Y si quieres entender por qué ese momento importa mucho más de lo que parece, suscríbete ahora a este espacio, porque lo que viene a continuación no lo vas a encontrar resumido en ningún titular. Aznar llegó a Ceuta pidiendo firmeza. Esa fue su palabra. Firmeza frente a la debilidad, firmeza frente a Marruecos, firmeza como si el tiempo no hubiera pasado y él siguiera siendo el hombre que gobierna algo. Pero hay un detalle que la mayoría de los medios dejaron pasar. Durante sus 2 mandatos como presidente del gobierno, José María Aznar nunca visitó Ceuta. Ni una vez. La ciudad que hoy le sirve de tribuna estuvo 8 años sin verle el pelo. Y aún así apareció, sin cargo, sin representación, sin ningún papel oficial en el Partido Popular, a dar lecciones de lo que hay que hacer. Mis amigos, cuando alguien que nunca estuvo aparece justo cuando las cámaras están, la pregunta que hay que hacerse no es qué viene a defender. La pregunta es qué viene a construir. Suscríbete a esta plataforma si no quieres perderte lo que sigue, porque esto apenas acaba de empezar y hay capas en esta historia que todavía no hemos abierto. Los periodistas que esperaban a Aznar a la entrada le hicieron la pregunta más obvia del mundo: «Presidente, ¿cuál es su papel hoy aquí?». La respuesta fue el silencio más elocuente de la jornada. Aznar no contestó. Esquivó, miró hacia otro lado. Dejó que Ana Botella intentara tapar el agujero con un par de frases vagas sobre la situación en Ceuta, pero la pregunta seguía en el aire. Y uno de los periodistas fue más directo todavía. «Presidente, ¿está usted aplicando aquí el que pueda hacer que haga?». Esa frase, mis amigos, tiene historia. Es la frase que Aznar pronunció años atrás como doctrina política, como filosofía de liderazgo, como su manera de entender el poder. Hoy se la devolvieron como boomerang en la cara y no hubo respuesta. Cero. Ese silencio vale más que cualquier discurso que hubiera podido dar dentro. Y mientras Aznar callaba ante los micrófonos, en la calle pasaba algo completamente distinto. Un vecino le esperaba, y ese vecino sí habló. Asesino. Hijo de tal. Asesino en la guerra de Irak. Las palabras salieron sin filtro, sin protocolo, sin el cristal protector que separa a los expresidentes del mundo real. Le recordaron el trío de las Azores. Le recordaron que él, junto a Bush y Blair, firmó el camino hacia una guerra que dejó centenares de miles de muertos. Le recordaron Perejil. Y Aznar siguió caminando, con esa rigidez suya de siempre, como si los gritos fueran viento. Pero ya lo sabes, el viento deja marca aunque no se vea. Quien quiera seguir de cerca este caso, que se suscriba ahora mismo, porque aquí no vamos a dejar de contarlo, y lo que viene a continuación tiene nombre y apellidos concretos. Ahora cambiemos de escena, porque en el mismo día, mientras Aznar recibía el recibimiento que recibió, en los estudios de televisión se estaba cociendo otra historia paralela que termina siendo exactamente la misma historia. Rafael Hernando, diputado del Partido Popular, ex portavoz del grupo parlamentario, publicó en sus redes un mensaje que decía algo así: «La gente sufriendo en Ceuta la invasión y guerra híbrida marroquí contra nuestra soberanía y nuestra frontera, y Sánchez coge el helicóptero y el Falcon para montar en bici en Andorra». Ni escrúpulos ni vergüenza. El mensaje iba acompañado de imágenes del año 24. Imágenes de unas vacaciones anteriores, arrancadas de su contexto, pegadas encima de la crisis de Ceuta como si fueran de ese momento. Un bulo. Construido, elegido y difundido por un diputado con nombre, con cargo, con representación institucional. Cuando en el programa le preguntaron a Hernando directamente, cuando le pusieron delante la evidencia de que esa foto no era reciente, la respuesta que dio es digna de archivo histórico. Dijo que aunque la foto no fuera cierta, había informaciones periodísticas que afirmaban que Sánchez tenía intención de irse a Andorra. Es decir, la imagen es falsa, lo reconozco, pero como yo creo que iba a hacer algo parecido, la publico igual.
Amigas y amigos, eso tiene un nombre. Eso se llama mentir con conciencia. Mentir sabiendo que mientes y encima explicando en voz alta la lógica con la que mientes. Y si esto te parece grave, espera, porque Hernando no estaba solo. Otros diputados nacionales del Partido Popular compartieron el mismo bulo. Diputados de la Asamblea de Madrid, el portavoz adjunto, miembros de las juventudes del partido. Una red de cargos públicos difundiendo de forma coordinada una imagen falsa en el momento más tenso de la crisis de Ceuta para construir la narrativa de un presidente que abandona a su pueblo mientras la frontera arde. Eso es lo que pasó. Y mientras tú escuchas esto, esas publicaciones siguen en muchos de esos perfiles sin que nadie haya pagado ningún precio político real por haberlas puesto ahí. Suscríbete a este espacio si no quieres quedarte sin contexto la próxima vez que algo así ocurra, porque este tipo de operación no es nueva y volverá a repetirse. Lo que hace especialmente retorcida esta historia es el contraste entre lo que el Partido Popular predica y lo que practica. Porque hay declaraciones grabadas, declaraciones públicas de dirigentes del mismo partido diciendo que no se debe generar confusión, que no se debe crear ruido, que en situaciones de crisis lo que corresponde es no añadir más caos. Esas palabras las pronunció el propio Feijóo durante la crisis del crucero en Canarias. No hay que generar confusión. Todo esto genera ruido y no debería ser así. Eso dijo. Y días después, sus diputados estaban publicando imágenes falsas de Sánchez en Andorra para generar exactamente esa confusión, exactamente ese ruido, exactamente ese desasosiego que Feijóo había dicho en voz alta que no se debía generar. La cita trampa más perfecta no la construyó ningún periodista. La construyeron ellos solos. Volvamos a Aznar un momento, porque hay una segunda trampa que se le tendió ese día y que merece atención. Cuando le preguntaron por Perejil, el episodio en el que España movilizó al ejército para recuperar un islote deshabitado en una operación que el mundo entero miró con perplejidad, Aznar no quiso entrar. Dijo simplemente que estaba con Ceuta. Pero la comparación flotaba en el aire de todas formas. Aznar fue el presidente que militarizó Perejil. Aznar fue el presidente que apoyó la guerra de Irak con el argumento de que había que ser firmes, de que la debilidad provoca, de que el que puede hacer que haga. Y Aznar fue también el presidente que en 8 años de gobierno no pisó la ciudad que hoy usa como escenario. Aquí lo vemos claro, la firmeza que predica siempre ha tenido una dirección muy selectiva. Firme con Marruecos en Perejil, que duró 4 días y terminó en negociación. Firme apoyando una guerra que costó más de 100.000 muertos civiles según las estimaciones más conservadoras. Pero completamente ausente de Ceuta durante 2 mandatos completos. Y ahí está la pregunta que nadie le hizo dentro de ese auditorio. Señor Aznar, si la firmeza era tan urgente, si la frontera siempre fue tan vulnerable, si la debilidad siempre fue tan peligrosa, ¿dónde estuvo usted los 8 años que gobernó? ¿Por qué Ceuta no mereció una sola visita mientras tenía el poder de hacer algo? ¿Por qué aparece ahora, sin cargo, sin representación, sin ninguna capacidad real de actuar, justo cuando hay cámaras y hay crisis y hay elecciones municipales en el horizonte? Antes de que lleguemos a lo más importante de esta historia, que todavía no hemos contado del todo, este espacio va a seguir exponiendo este tipo de operaciones políticas cada semana. Suscríbete para no perderte la próxima. Aquí está lo que conecta todas las piezas. La visita de Aznar, los bulos de Hernando, la coordinación entre diputados nacionales y regionales para difundir imágenes falsas, la llegada de Feijóo a Ceuta días antes, la convocatoria del Partido Popular para que todos los ayuntamientos de España se manifestaran el 2 de septiembre en solidaridad con los ceutíes. Todo eso no ocurrió de forma espontánea. Todo eso forma parte de una estrategia construida con un objetivo muy concreto: convertir Ceuta en el ejido del siglo XXI. El ejido. Almería. Año 2000. Los disturbios racistas más graves de la democracia española reciente. El momento en que el miedo y la desesperación de una población se convirtieron en violencia contra los más vulnerables. Ese fue el punto de referencia que uno de los analistas que participó en el debate nombró en voz alta, y nadie lo rebatió. Eso es lo que estaba en juego ese día en Ceuta.
Y eso es lo que explica por qué Aznar fue recibido con gritos de asesino en la calle. Porque una parte de la ciudadanía ve con claridad lo que hay detrás de esa puesta en escena. Ve al hombre que respaldó la guerra de Irak usando el sufrimiento de una ciudad fronteriza para construir el relato de un gobierno débil y un país invadido. Ve la operación y la nombra, sin micrófonos de cortesía, sin moderadores, sin el protocolo que suaviza todo en un plató. Lo que ocurrió en Ceuta ese día, en la calle, a la salida del acto, fue la versión sin filtro de lo que muchos piensan, pero pocos dicen, en los espacios donde se supone que hay que guardar formas. Y tiene más información política en 10 segundos de gritos que en 2 horas de tertulias controladas. Pero hay algo más en esta historia que todavía no hemos abierto del todo, y es lo que hace que todo lo anterior cobre una dimensión diferente. La revelación que lo cambia todo llega cuando se mira el encaje jurídico de la crisis, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio, justo un mes antes de la avalancha del 30 y 31 de julio. La Sala Tercera, sección quinta de lo contencioso administrativo, presidida por Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial, con ponencia de Fernando Román, exsecretario de Estado de Justicia en el gobierno de Aznar, cambió de golpe el marco legal de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. Antes de esa sentencia, regía la interpretación del Tribunal Constitucional del año 2020. Después de esa sentencia, la devolución sumaria de quienes llegaran a nado quedó en un limbo legal. Ese cambio se produjo el 29 de junio. La avalancha ocurrió el 30 y 31 de julio, un mes exacto de margen, tiempo más que suficiente para preparar una operación de las dimensiones que tuvo, y el ponente de la sentencia que generó ese efecto llamada tenía historia directa con el gobierno de Aznar. Eso no lo dijo nadie en los titulares de portada. CTA 4. Y si esto te parece el tipo de información que debería llegar a más gente, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque seguimos tirando de este hilo y hay más nudos que deshacer. Las reacciones a todo lo expuesto en este caso cuentan su propia historia. Dentro del plató, cuando le pidieron a Hernando que dijera en voz alta junto al presentador que el bulo era un bulo, que la foto era falsa, Hernando no pudo decirlo limpiamente. Se enredó. Intentó salvarse con la teoría de la intención, con el argumento de que aunque la imagen fuera de otro año, el presidente tenía planes de viajar. Un diputado que ha sido portavoz del principal partido de la oposición, en antena, sin poder pronunciar 3 palabras seguidas que reconocieran la mentira de forma directa. Eso define con más precisión que cualquier editorial el estado de la cultura política de ese partido en este momento. Las voces que sí hablaron con claridad ese día lo hicieron desde fuera del espacio de poder formal. Analistas, periodistas, ciudadanos en la calle. Todos señalando lo mismo, que la situación de Ceuta era ya suficientemente grave para no necesitar bulos. Que había material de sobra para criticar al gobierno por su gestión, por las semanas de parálisis, por las visitas protocolarias sin soluciones reales, por el abandono estructural de una ciudad con problemas endémicos en sanidad, vivienda y comunicaciones que llevan décadas sin resolver. Había argumentos de verdad, y aún así eligieron la imagen falsa, eligieron el bulo coordinado, eligieron azuzar en el momento de mayor tensión. Lo que eso dice sobre la oposición que tenemos es más incómodo que cualquier pregunta que se le pueda hacer al gobierno. Porque si tienes razón en lo de fondo, si el gobierno realmente falló en su gestión de la crisis, si realmente hubo semanas de inacción, si realmente la ministra de Defensa hizo declaraciones que no se sostenían, entonces tienes todo lo que necesitas para hacer oposición legítima y devastadora. Y aún así, eliges mentir. La pregunta que queda flotando, aquí lo vemos claro, es ¿por qué alguien con argumentos reales necesita fabricar los falsos? Y la única respuesta que tiene sentido es que el objetivo no era criticar la gestión del gobierno. El objetivo era otra cosa. Era construir un clima. Era elevar la temperatura. Era que Ceuta ardiera lo suficiente para que el incendio llegara a Madrid. Aznar salió de Ceuta con los gritos todavía resonando. Hernando sigue con sus publicaciones sin borrar. La sentencia del Tribunal Supremo sigue siendo lo que es. Y Ceuta sigue siendo una ciudad con 80.000 habitantes. Una densidad que sofoca.
y problemas que nadie, ni el gobierno central, ni el gobierno de la ciudad autónoma, ha resuelto en décadas. Lo que ocurrió ese día fue la demostración de que cuando la política decide usar el dolor real de una comunidad como munición de campaña, las primeras víctimas son siempre las mismas, los que ya llevaban tiempo sufriendo antes de que llegaran las cámaras. Aquí vamos a seguir contando este tipo de casos, los que tienen nombre y los que prefieren operar en la penumbra de una imagen sacada de contexto. Suscríbete a este espacio si no quieres quedarte sin la próxima vez que alguien se quede sin máscara, porque en este país hay lista de espera. Aznar fue a Ceuta a hablar de firmeza, y la única firmeza que encontró fue la de un vecino que no se dejó impresionar por el apellido. Hernando difundió una mentira y luego intentó explicarla con otra mentira. Y la sentencia que abrió la puerta a la avalancha la firmó un magistrado con historia directa en el gobierno del hombre que vino a pedir firmeza. Eso ocurrió. Todo en el mismo día. Todo con el mismo propósito.